davídica, pero que se había perdido esa dinastía con el destierro. Y estos asmoneos, la familia de los asmoneos, pues empezaron a pelear el poder y a destruirse entre ellos, y de eso se valieron los romanos para meterse y fortalecer al mayordomo de palacio Antípatro, y muy especialmente al hijo de este Idumeo Antípatro, a Herodes, su hijo primogénito, llamado Herodes el Grande, que más tarde los romanos van a elevar al hijo del Idumeo como rey socio. Ni siquiera era judío. Aunque la caracterización política de Barrabás no se pueda justificar a partir del Evangelio de Mateo, en el cual se lee solo que Barrabás era un preso famoso, Mateo 27:16, lo que escribe Benedicto XVI revela en cualquier caso el interés del evangelista. La escena que describe la elección entre Jesús y Barrabás, en efecto, ha sido sustancialmente ampliada por Mateo respecto a Marcos, y sobre todo en la versión de Mateo se explica mejor y adquiere mayor profundidad si se confronta con el ritual del Yom Kippur, del día de la purificación, ilustrado de este modo en una catequesis que dio el Papa San Juan Pablo II. Este Papa que visitó por 2 veces a Nicaragua, San Juan Pablo II. Y voy a citar al Papa y voy a interrumpir un poco la cita de él para explicar algunos detalles, por si acaso. Qué desgracia. Los católicos tenemos muy poca costumbre de leer la Sagrada Escritura. La tenemos ahí en nuestras salas, en nuestras casas, a veces abiertas, pero en el Salmo 92, 93 o el Salmo 23, y no pasamos de allí. Pero ir llenando con grasa de los dedos esas páginas, no, porque ni la abrimos ni le damos vuelta. Por eso voy a detenerme a explicar algunas cositas para entender a fondo lo que nos quiere decir Mateo y que el Papa Juan Pablo II explicita. Voy a empezar a citar a Juan Pablo II. El sacrificio del gran día de la expiación, según cuanto está escrito en el libro del Levítico, iba destinado a expiar y cancelar todas las culpas e impurezas contraídas por el pueblo a lo largo del año. De acuerdo con indicaciones rituales precisas, y si tienen interés, vayan a leer Levítico 16, versos del 1 al 16. Todo el capítulo, pero nada más los 16 primeros versos, que está lo fundamental ahí. Y aquí yo ya interrumpí a citar a Juan Pablo, estoy ampliando un poco las cosas. ¿Qué pasaba? Una vez al año el pueblo se congregaba en los atrios del templo, en los patios, para implorar la remisión de los pecados. Desde muy tempranito llegaba la gente. Y ya los sumos sacerdotes o los sacerdotes se habían reunido y habían traído a la zona del altar a 2 machos cabríos, que tienen que tener, el ritual es bien preciso, ser sin ningún defecto, sin tacha alguna, de la misma edad, la misma condición física, lo mejor del rebaño, macho cabrío, ofrecido a Dios. ¿Y por qué 2? Después de hacer elección, ¿quién iba a ir para Hazael y quién iba a ser sacrificado en el altar? Hazael era el demonio del desierto, y se le mandaba al demonio aquello. ¿Qué se le mandaba? Un macho cabrío. Este macho cabrío destinado a Hazael
pasaba en medio de la gente, y la gente se arremolinaba alrededor del macho cabrío, imponiendo las manos sobre el animal y confesando sus pecados. Una vez que se hacía todo ese trabajo, que no era cuestión de minutos, llevaba mucho tiempo, el levita encargado que lo andaba guiando al animalito ya lo sacaba del área, se metía por la Jena, el valle de la Jena, y se iba desierto adentro en el Negev. Y en lo más profundo, ahí dejaba al animalito. Y él después venía, se bañaba, se cambiaba las ropas y podía participar en el culto. ¿Qué seguía haciéndose ahí en el culto? En los atrios del templo se inmolaba el otro macho cabrío. Se recogía la sangre de aquel animal y el sacerdote, sumo sacerdote o los demás sacerdotes iban rociando con hisopo la sangre de aquel animal sobre la gente, implorando la remisión de los pecados. Y el sumo sacerdote, no cualquiera, el jefe de todos, en una cuenca agarraba parte de la sangre. ¿Recuerdan? Ya les describí los patios y les describí el templete en una de mis charlas. Entraba al templete, al vestíbulo, pasaba el jecal, el lugar donde reposaban los sacerdotes, atravesaba la doble cortinaje, según narra Flavio Josefo en su libro Antigüedades Judías, y entraba al Sancta Sanctorum. Era el único día que podía entrar el sacerdote, y no cualquiera, el sumo sacerdote. ¿Y qué había allí en el Debir, en el Sancta Sanctorum? Ahí estaba el arca de la alianza. Sobre el arca una gran chapa dorada, y sobre esa chapa 2 querubines en actitud de adoración, con sus alas extendidas. Dice Flavio Josefo que las alas tocaban, las alas externas de esos ángeles tocaban las paredes del santuario, y las alas internas se cruzaban. Quiere decir que sus cabezas estaban cercas unas de otras, se cruzaban, y ahí se consideraba que se sentaba Yahvé para escuchar las oraciones del pueblo. Y en ese día era el día de implorar la remisión de los pecados. Mientras el pueblo había confesado sus pecados, se rociaba la sangre implorando la remisión de los pecados, el sumo sacerdote entraba al Santo de los Santos. Ese conjunto de la chapa y los ángeles y el trono es lo que se llama el caporet en hebreo. De ahí viene la palabra kippah. A esto los hebreos lo llaman kippah, ¿verdad? Cubrirse, kippah. Caporet, lo que cubre. Y con el dedo índice mojaba su dedo en la sangre, y sobre el trono rociaba la sangre del macho cabrío, implorando la remisión de los pecados. Esto habla Levítico 16, del 1 al 16. Vuelvo otra vez citando a Juan Pablo. De acuerdo con indicaciones rituales precisas, el sumo sacerdote entraba en la parte más sagrada del santuario, en el Santo de los Santos, se acercaba al arca de la alianza y con la sangre de las víctimas inmoladas asperjaba el propiciatorio. En castellano, ese caporet traducimos propiciatorio, colocado sobre el arca entre las imágenes de los querubines, considerado lugar de la presencia de Dios. Esta sangre, continúa Juan Pablo,
representaba la vida del pueblo, y con la aspersión de la misma en ese santísimo lugar de la presencia de Dios, se expresaba la voluntad irrevocable de unirse a Él y entrar en comunión con Él, eliminando así la separación y distancia provocadas por el pecado. Hasta aquí Juan Pablo. A nosotros nos interesa sobre todo subrayar el mecanismo, no tanto el antropológico visto por René Girard en su estudio sobre el macho expiatorio, sino el teológico, ver el mecanismo teológico que estaría tras esta operación. Mateo, a nuestro entender, habría descrito la muerte de Cristo según el modo de pensar típicamente judío, es decir, habiendo comprendido el sentido de los últimos acontecimientos acaecidos a Jesús a partir del propio sistema religioso. No se olviden que la comunidad a la cual escribe Mateo son judíos que se han convertido al cristianismo, ¿ya? Y su cultura es judía, su background, su trasfondo cultural es judío. Gente que participaba en todas estas cosas y fue formado en esto. Así como que a un somoteño repudie las rosquillas y no le gusten las rosquillas, no parece de Somoto, ¿verdad? Porque la cultura de las rosquillas marca este pueblo, ¿ya? ¿Desde cuándo? ¿Cómo? ¿Dónde? Yo no lo sé, no lo he investigado, pero aquí las abuelitas nos pueden decir mucho mejor de dónde viene toda esa costumbre de las rosquillas que marca la vida cultural de Somoto y todo lo que está en torno a la manufactura de rosquillas. Pero bien, esa es una comparación a que quiero comunicar la mentalidad de aquella gente a la cual escribe Mateo, que es de origen judío y que ha vivido estas celebraciones y ha descubierto que ahora no es por la sangre de machos cabríos que viene la remisión de los pecados, sino por la sangre del Cordero de Dios, el Mesías inmolado. Pero me quiero detener en algo muy importante: el ritual de la elección entre dos machos cabríos para el Kipur era el paso fundamental para determinar con cuál de ellos se efectuaría la expiación por Israel. Expiar, quitar los pecados. No basta la confesión, es necesario la ratificación de esa confesión a través de la sangre, y aquí se recurría a la sangre de un macho cabrío. Por eso la elección entre dos machos cabríos. He aquí lo que en último término está en juego: una teología de la expiación típica del primer testamento, que sería ritualizada por Mateo en la muerte de Cristo. Fíjense que en esto no estamos lejos de la afirmación de Pablo, para quien Cristo es nuestro caporet. Sí, él lo dice explícitamente en capítulo 3, verso 25. Y hace una bellísima comparación. Jesucristo crucificado fuera de los muros de la ciudad ya no es una casta quien va a acceder a este trono donde Dios ha dicho su última definitiva palabra. Justamente según dice el libro de Levítico capítulo 16, ese día el sacerdote recibía una palabra de Dios una vez que él rociaba la sangre, y esa palabra iba y la comunicaba al pueblo. La palabra definitiva de Dios ha sido pronunciada por su Hijo en la cruz. No es la sangre de machos cabríos, es la sangre de un Dios viviente, y todos pueden acceder a Él, no una casta privilegiada, ni en esa casta solo una persona.
Y en cualquier momento, no es una vez al año. Todo esto lo desarrolla San Pablo, carta a los Romanos, capítulo 3, versos del 21 al 31. Muy concretamente, verso 25. Pablo se inspira en el Caporet para hablar de la redención, de la expiación. También la carta a los Hebreos se inspira en este Levítico 16, pero para el autor de la carta a los Hebreos, Cristo es el sumo sacerdote que realiza la expiación, no con la sangre de machos cabríos, sino con su propia sangre. Un exégeta ha explicado lo que sucede en el pretorio según la lectura de Mateo, reproducida por Orígenes, de la que hemos hablado. ¿Y dónde aparece Barrabás con el mismo nombre de Jesús? Y cito al estudioso: el pueblo debe elegir entre Jesús A y Jesús B. Jesús de Nazaret y Jesús de Barrabás tienen un nombre muy parecido, pero características profundamente diversas. Esta descripción está de acuerdo con la regla halágica a propósito de los dos machos cabríos del Yom Kippur. Y aquí paro de citar al estudioso por esa palabrita que acabo de decir y que tal vez algunos no entiendan. Halágica. Ustedes saben que la lengua hebrea dejó de hablarse como tal con el destierro, y la gente y la lengua dominante para el pueblo judío en el destierro, y los grupitos que permaneció sin ir a la esclavitud, fue el arameo. Sin embargo, esa lengua no murió, porque se leían los textos sagrados en hebreo, pero el pueblo ya no entendía. Lo que pasaba con nuestros abuelos, recuerda, que la misa era en latín y la gente ya no entendía el latín. Unos pocos sabían contestar, pero ni sabía qué contestaban. ¿Y qué hacía el pueblo durante la misa? Rezar el Santo Rosario, las devociones. A ver, las personas que peinan canas aquí, que empezó su cuerpo a encorvarse, si recuerdan. Yo no me considero tan viejo, pero me tocó vivir todo eso. Hace poquito fue eso. Después se empezó a decir la misa en castellano, porque el pueblo no entendía el latín. Y el sacerdote, que leía todo en latín, venía y explicaba: el evangelio de hoy dice tal y tal cosa, y iba aplicando a la vida del pueblo el evangelio. Esa era su homilía. Igualito pasaba con los judíos en el destierro y después del destierro, sobre todo. Solo se conocía la lengua hebrea escrita en los rollos. Era leída en hebreo, pero se le explicaba en arameo a la gente, aplicándole ya la palabra. De dos formas se aplicaba. La forma de el Midrash, se dice eso, la enseñanza se aplicaba. La enseñanza se daba en forma de Haggadah. Haggadah es meditar. Haggadah es el acto de la vaca que está rumiando. La palabra que entró vuelve otra vez a la mente para que pase al corazón y se rumea la palabra, se contempla. Eso se llama Haggadah. O si no, halak significa camino. La palabra que marca un camino de vida. Que marca un camino de vida. Se saca las consecuencias morales para la acción en la vida diaria, se saca de la palabra. Por eso hablamos de la regla halágica o haláquica. Vuelvo con el autor que vengo citando. Así que la gente tiene que elegir
entre Jesús A y Jesús B. Eso, tienen un nombre parecido, pero características profundamente diversas. Igual que el macho cabrío. Las características, aunque son iguales, sin embargo el destino es totalmente diverso. Uno es destinado al desierto y el otro al altar. Y esta descripción está de acuerdo con la regla haláquica a propósito de los dos machos cabríos del Yom Kippur. Por una parte, la Mishnah requiere que se asemejen en el aspecto y en el valor, pero por la otra, el destino de los dos machos cabríos es completamente diverso. Mientras el primer macho cabrío es matado y su sangre llevada al Santo de los Santos, el otro cabrito es enviado del santuario al desierto. Hasta aquí el autor que cito. Como ya se ha dicho, precisamente la confrontación con esa antigua homilía judeo-cristiana que es la carta a los Hebreos nos permite investigar cómo Jesús, según San Mateo, salva a su pueblo de los pecados. No como lo habría hecho un sumo sacerdote que según el ritual levítico debía sobrevivir para efectuar el rito, sino muriendo, derramando su sangre como era derramada la sangre del macho expiatorio del Kippur. Aquí es carta a los Hebreos la que estoy ahorita aludiendo. La exégesis antigua, ya atestiguada en la carta de Bernabé de fines del siglo I o comienzos del segundo, captó inmediatamente la conexión entre la confrontación de Jesús con Barrabás ante Pilato y el rito de los dos machos cabríos previsto para el día del Kippur, descrito en el capítulo 16 del libro del Levítico. No nos sorprende esta exégesis en aquel tiempo. Tendrá mucho éxito también posteriormente, porque en el episodio de Mateo 27, del 15 al 23, parece haber precisamente una alusión implícita al día de la expiación. Comenta este exégeta que ya cité: Mateo, con probabilidad, percibía exactamente la misma afinidad de los eventos históricos, como los reproduce su fuente Marcos en la secuencia ritual del rito del cabrito emisario. Así también se llamaba ese cabrito para Hazael, el emisario. Él llevaba esa cosa negativa al maligno y era enviado con ese mensaje al maligno, por eso le dicen emisario, y decidió plasmar el episodio de Barrabás según el esquema dado en el echar a suertes entre los cabritos que constituye la introducción al ritual del Yom Kippur. Pero este complejo sistema teológico utilizado por Mateo no nos debe hacer perder de vista la dimensión humana de un hecho aparentemente dado por descontado y de una gravedad inaudita. Dos hombres, y no simplemente dos cabritos, están uno frente al otro, y solo sobrevivirá uno de ellos. Peor aún, y vean por qué digo peor, la suerte no depende de unos dados, de los Urim y los Tumim. No, la suerte depende de la elección de la multitud. ¿A qué acepción se puede llegar? Y hay mucha gente que casi en Nicaragua decimos echar la vaca, ¿verdad? Que cuando quieren que se condene a alguien mueven cielos y tierra y agitan por los medios de comunicación a las masas, y vienen los grupos feministas y vienen tal a presionar al juez.
y obligan al juez a dictar contra toda justicia una sentencia. ¿Y cuánta gente inocente he visto en la cárcel? Que después hemos tenido que apoyar en los recursos de apelación o de casación para que se haga justicia. Chavalas que acusan al exnovio de haber sido violadas cuando es pura venganza, es pura mentira. El médico forense no detectó nada de lo que dice la chigüina en su cuerpo, y sin embargo todo eso se le pone en sordina porque hay orden. Delitos de droga y delitos de abuso sexual se le mete la pata hasta el fondo, y basta que sea acusado y usted está condenado. Y he visto tanta injusticia. Por eso después la misma ley 789, si mal no recuerdo, fue modificada y se admitió una fase de diálogo, que están otra vez volviendo contra eso, porque mucho abuso. ¿A qué ayepción se puede llegar cuando se explota los sentimientos de un pueblo, de una multitud, verdad? Aquí tenemos dos hombres, el mismo nombre. Ahora ya sabemos que Barrabás es un criminal y que Jesús es el inocente, y leemos todo a partir de este supuesto. Pero si nos detuviéramos solo en el aspecto, digamos, más superficial de la escena, o simplemente en el dato antropológico, entonces nos encontramos frente a un terrible dilema: elegir entre dos vidas humanas. Quiero ilustrar un poquito esto que acabo de decir, este tremendo dilema: elegir entre dos vidas humanas. Algo parecido se encuentra en una novela de un autor americano, William Styron, titulada Sophie's Choice, la elección de Sofía, publicada en 1979. Sí, está novelado, pero refleja mucha realidad que se ha dado, que se dio en su momento. El libro empieza contando la relación concreta entre un hombre y una mujer polaca, Sophie, ambientada inicialmente en el año 1947 en Nueva York. Y los problemas que esta pareja tiene. 47, no se olviden, 46 termina la Segunda Guerra Mundial, y esta mujer emigró ya pues a Estados Unidos. Ahí se conoce con este fulano, pero es difícil la relación, empieza a darse entre ellos, porque en la trama del relato poco a poco es desvelado el secreto del inmenso dolor que ella, Sophie, no consigue ocultar, y lleva aquel drama en su corazón. Sophie viene de Cracovia. De Cracovia se traslada a Varsovia. Pero cuando se traslada a Varsovia es detenida en una redada y deportada a Auschwitz con sus dos hijos. Los que han leído un poquito ya sabrán a qué me estoy refiriendo. A los campamentos en donde iban metiendo a los judíos y los enemigos del régimen nazi, y después los metían a las cámaras de gas y finalmente los hacían jabón. En el lager, se dice, al entrar en el lager, un oficial nazi la obliga a hacer una terrible elección. Solo podrá vivir uno de los dos niños. Sophie intenta al principio rebelarse, gritando varias veces: "Ich kann mich wählen, ich kann mich wählen". Yo no puedo elegir, yo no puedo elegir, no puedo elegir. Y por más que grite y patalea aquella mamá, musita después al soldado, al militar
no me obligues a elegir, no me obligues. Pero tiene que elegir. Y al final opta por dejar vivir al niño, mientras que la niña es enviada inmediatamente a la cámara de gas. Dirán, novela, monseñor. Oigan, ni tan novela. ¿Cuántas cosas supe yo de la prima manus, de la boca directa de una persona que sufrió todo esto? En las vacaciones de 1980, yo me fui a trabajar al norte de Alemania, al norte de Bremen, a Papenburg, a hacer un Pfarrvertretung, a hacer ser como vicario en una parroquia. Y el párroco era un hombre anciano que había estado en la Segunda Guerra Mundial, prisionero, cautivo en uno de estos lager. Y se salvó porque los nazis empezaron a perder la guerra. Y aprovechando la debilidad del régimen, logró escaparse con otros y salir a pie desde aquellos campos hasta la Alemania de nuestros días, Deutschland. Deutschland ya no existe porque se han unido las dos Alemanias. Y cuántas cosas me contaba aquel sacerdote anciano de que le tocó vivir. Cuánta injusticia, cuánta crueldad, cuánto dolor. Esta novela parece que se la inspiraron a Styron, peripecias realmente acaecidas en los campos de exterminio, y estamos seguros de que por lo que respecta a la crueldad y la ferocidad del corazón humano, la realidad puede superar con mucho la fantasía. Pero miren esto en la humanidad y aquí mismo, nuestra tierra, nuestra querida patria. Cuánta crueldad, cuánto abuso de autoridad, cuánta hambre, cuántas vidas cegadas. Y la burla a muchas familias. Dizque le traían al chigüín en la caja y lo que venían era una mata de plátano. Ustedes saben bien que no estoy inventando. Los chavalos creen que es novela todo esto. Ay, papás, platiquen a sus hijos no para comunicarles odio, sino que abran sus ojitos y sepan bien dónde tienen puestos sus pies. Que no los roben, no les dañen su conciencia. Que aquí no pasó nada. Cuentos, aquí pasó. Hay delitos de lesa humanidad y los delitos de lesa humanidad nunca prescriben. No es venganza. Tiene que haber justicia en esta nación. Pero miren, los humanos podemos ser unos ángeles bellísimos o unos demonios. Piensen ahora en los relatos bíblicos. ¿No es descrita precisamente así la muerte de los primogénitos de los hebreos en Egipto? ¿No eran obligadas las parteras hebreas a elegir entre quién dejar vivir a las niñas y a quién condenar a muerte? A los varones, como se lee en Éxodo 1:16. Si es niño, matádlo. Si es niña, dejadla vivir. El pueblo hebreo ha sido desdichadamente a lo largo de los siglos acusado de deicidio por los cristianos. Hasta hace poquito, no hace ni 30 años, o tal vez 35 años. En la oración del Viernes Santo, la que ustedes van a tener aquí en el templo, en la oración grande que se hace, antes de la adoración de la cruz, una de ellas hablaba por la conversión de los impíos judíos.
cosa que, gracias a Dios, se quitó ese adjetivo tan horrendo, ¿verdad?, para calificar al pueblo judío. Les decía que esta absurda acusación contra los judíos ha sido desmontada a todos los niveles. Pero no debemos olvidar que, según las páginas del Evangelio que estamos leyendo, esta acusación no debería haber tenido nunca lugar, ni siquiera desde un punto de vista simplemente lógico, porque todos hemos asesinado y continuamos asesinando al Hijo de Dios. Este misterio de dureza de corazón. En el caso de Sofía, fíjense, es obligada esta madre a enviar a la muerte a su propia hija. O en el caso de las mujeres hebreas que deben eliminar a sus hijos varones, la responsabilidad de esta terrible decisión viene de lo alto. ¿De Dios? No, no de Dios. Por cierto, ya en nuestra cuarta charla hemos hablado largo y tendido sobre este misterio del mal. Viene de Pilato, que se encuentra delante de Jesús y Barrabás. En el caso de Sofía, viene de los nazis. En el caso pues de la novela La elección de Sofía, o de los egipcios en el libro del Éxodo. Somos nosotros los hombres los que estropeamos la obra de amor de Dios sobre cada persona humana y sobre la creación entera. Dios no es malo ni se equivoca. Respeta mi libertad, yo puedo hacer mal uso de ella. Y después le atribuimos a Él, qué estúpidos que somos. Estas tres situaciones mancomunadas por una elección imposible indican cómo la persona puede introducirse a causa del mal y de sus errores en los mecanismos que la bloquean y que, aprisionándola, la obligan a hacer elecciones que un padre como Dios nunca habría hecho con ninguno de sus hijos. Permítame recordárselos. Tal vez les resulte paradójico a ustedes ahora lo que voy a decir, pero también Barrabás era hijo de Dios, aunque casi se rebelara contra esta afirmación, como hizo Orígenes cuando escribía atestiguando haber visto los pergaminos donde figuraba el nombre de Jesús Barrabás, que ningún pecador como Barrabás habría podido llevar el nombre de Jesús, dice Orígenes. Ese nombre, Yahvé Dios salva, pero la mirada de Dios es más grande. Él ama a sus hijos. Dios ama también al pecador, al malvado. Por eso el escándalo del libro de Jonás, la ciudad más odiada, la ciudad capital de los asirios, que sembraron de cadáveres tantos y tantos pueblos. Hasta un salmo dice: ¿quién pudiera agarrar tus hijos, oh Nínive, y agarrar a tus pequeñitos y estrellarles la cabeza contra la roca? Salmos de maldición, improperio contra ese pueblo. Y Jonás es enviado a ese pueblo, según la novelita del libro de Jonás. Este palomo necio y que no cree en la conversión del malvado, y después de atravesar toda la ciudad 3 días con sus noches anunciando: Nínive será destruida, Nínive será destruida, sale fuera y se sienta en un montículo para ver en CinemaScope el espectáculo de ver llover fuego sobre aquella ciudad y ver con gozo salir a los hombres aullando de dolor por las llamas. Y pasa el tiempo y
Y la protesta de Jonás: ya sabías que eres un Dios misericordioso. La gente escuchó e hizo penitencia. Él ama a sus hijos y habría querido la salvación tanto de Jesús como de Barrabás. También la mirada de Jesús, ahora de pie en el pretorio junto a aquel hombre Barrabás, con su mismo nombre, Jesús, habría sido ciertamente una mirada de misericordia. Y mientras aceptaba todavía este último suplicio, la injusticia de una elección absurda hecha delante de su mismo pueblo con la complicidad de algunos de su raza, Jesús se habrá alegrado de que Barrabás siguiera viviendo en su lugar. Bien, permítanme un intermedio totalmente femenino y de pareja. El extraño y originalísimo cuadro de la mujer de Pilato que intenta suspender el juicio del prefecto romano, su marido. Se trata de una página que podemos leer en un contexto familiar, y lo hago ahora. Y lo que voy a decir está hecho por una pareja de esposos. Justo en medio de la pasión de Jesús, según Mateo, irrumpe una mujer, aunque sea de modo indirecto, a través de un mensajero, ya que ella no podía acceder directamente al marido en el tribunal. Esa era área de hombres y lo que se estaba haciendo era cuestión de hombres. Mujeres, ahí no. Naturalmente envía a un hombre, un mensajero, para que le diga un mensaje, un recado al marido. Antes de explorar los posibles significados de tal intrusión femenina en un asunto tan masculino, intentemos imaginar cómo están actuando los hombres en este cruel proceso. Es decir, cómo esta acción se juega totalmente sobre la manera de gestionar el poder en términos masculinos. Y esto tanto daño hace a los pueblos, a la gente que accede al poder que gobierna. Los equilibrios de fuerza. Dejemos en el trasfondo el abandono por parte de los amigos íntimos de Jesús, la traición de Judas, la ausencia de los suyos, incluso la negación de Pedro en respuesta a la curiosidad de dos sirvienticas. Dos sirvietas. Se habla ahí, pero ahí hay varones. Ahí en la casa de Caifás. Es cuestión de varones. Siguen interviniendo los varones. Dejemos a un lado todo eso y tratemos de observar cómo gestionan estos hombres el poder de eliminación y de condena del inocente. Los que se han apoderado de él lo han hecho a traición. Lo dice Mateo 26:59. Los jefes de los sacerdotes y todo el Sanedrín. No había mujeres ahí, hombres. Organizan la incriminación. Nos hemos detenido en la charla anterior largamente en esto. Organizan la incriminación y en un determinado momento creen haber conseguido las pruebas de su culpabilidad. Es blasfemo. Y lo acusan de blasfemia contra toda ley, porque la Torá no permite que el reo se autoacuse. Y por las palabras que dijo él al sumo sacerdote, ¿dices esto por ti mismo o lo dices porque te lo han dicho de mí? Y el golpe que recibe de parte del criadito que quiere congraciarse con su jefe, que está ahí de juez, y Jesús y el juez que le dice: dinos en verdad, ¿eres tú el Hijo de Dios bendito? Tú lo dices.
y veréis al Hijo del Hombre venir entre las nubes del cielo con poder y majestad. ¡Es blasfemo! ¿Qué necesidad tenemos de más pruebas? Aquí está, de su boca. Las tales pruebas que legalmente no podía ser una prueba. Pero bien, no vuelvo a ese punto. Lo acusan de blasfemia, blasfemo. Quieren matarlo, quieren hacerlo desaparecer, y cuanto antes. Pero saben perfectamente cuáles son los motivos por los que quieren eliminar a este inquietante personaje que no consiguen reconducir a la seguridad de la ley de los padres y por el que se sienten amenazados. Y saben asimismo que una acusación religiosa no vale a los ojos del dominador pagano. Y por eso el suyo es un juego de poder que, como siempre en la historia, no basta ni puede bastarse a sí mismo, sea el que fuere el poder absoluto implicado. Y se recurría al pueblo. Recuerdo a un líder liberal. Cuando yo les dije, miren a dos líderes que estaban pugnando entre sí, y les digo, ¿por qué mejor ustedes no dejen su candidatura? Pongan a un tercero, pónganse de acuerdo. Uno me dijo, si el bien de Nicaragua lo exige, estoy dispuesto a renunciar. Y más adelante sí renunció, pero con mañas. Y el otro dijo, no, ni aunque me lo pida el Papa, que decida el soberano, el pueblo. Y vino lo que vino. Siempre se recurre al pueblo para justificar las propias mañas, de un bando y de otro. De un bando y de otro. Las tales elecciones populares, ya está todo amarradito. Todo amarradito. Por eso el pueblo ni cree en las elecciones. Pero bien, todo poder busca cómo mantenerse y hacer su juego a toda costa, cueste lo que cueste, con tal de no abandonar el poder. Y necesita de otros para poder mantenerse en el poder. Pero también el que tiene el jus gladi, en este caso Pilato, los invasores, los romanos, el jus gladi significa el derecho de la espada, que le confiere el poder ocupante, está a merced del otro poder masculino, el religioso, y sabe perfectamente que si no toma en serio las acusaciones hechas contra Jesús, su estrado, su silla está en peligro. Tumultos, descontentos y rebeliones que indicarían al César allá en Roma que él no domina la situación. Y de hecho, Pilato terminó mal, no por este trance, por otro que le pasó más adelante con los samaritanos. En el monte Garizim, al norte de Jerusalén, en el centro del país, prácticamente en la Samaria, ahí los samaritanos suelen todavía hoy celebrar sus fiestas religiosas, su Pascua. Le llegó a oídos a Pilato que en esa fiesta iban a proclamar la revuelta contra Roma, porque pensaban que el Taheb iba a venir del cielo en la cumbre del monte para hacer el gran levante contra Roma. Pero Pilatitos, ni lerdo ni perezoso, descargó a sus hombres, sus tropas, rodeó el monte, y persona que quería subir al monte, ¡chas!, cabeza al suelo, decapitado. La queja fue elevada hasta Roma. Consecuencia, Pilato destituido y condenado al exilio. Allá en las Galias murió, en la parte norte del imperio, lo más lejano y perdido. Así terminó Pilato su carrera política. Lo que temía le acaeció a lo largo del tiempo.
debe proteger su estrado, debe proteger su silla. Por lo tanto, tampoco el prefecto romano tiene un poder absoluto en la partida del poder. Y así estos hombres que quieren deshacerse de un inocente y saben muy bien que lo es, por ironía, dependen unos de otros. Si no, miren cómo busca el poder civil apoyarse en el religioso. Y muchos religiosos se apoyan en el poder civil. Orden, métanse en las parroquias, organicen las fiestas, gánese al pueblo. Y ahí es una lucha. Hay gente que dobla la rodilla por unos dólares más. Ay, si nos van a hacer todos los cohetes, las bombas, la chicha, el guaro, el nacatamal, y la fiesta va a estar buena y dinero que viene de tal lugar. Ay, brutillo. Entonces buscan la chicha y el nacatamal y el guaro, y no al santo patrono, ¿verdad? ¿Cómo me toca pleitear con tanta gente que no tiene visión? Sí, ¿por qué se quiere manosear al pueblo en su fe? ¿Por qué? Porque saben que el elemento religioso marca a este pueblo, ¿no? Pero volvamos al punto. Los hombres que detentan el poder religioso, los hombres que detentan el jus gladi, dependen unos de otros. El poder masculino, incluso bien organizado, eficiente y sistemático, no basta. Los hombres pagan por detentar el poder, no solo, sino que cuanto más quieren hacer creer que están solos en el mando, más dependen incluso de la elección emocional y manipulada del pueblo que quiere libertad de Barrabás, que quiere la libertad de Barrabás. En el tablero del poder, los hombres están jugando su partida para ver quién elimina a quién, accediendo a todos los caprichos de aquellos subalternos que están en la ristra de ajo, como hacer flagelar a Jesús por el piquete de soldados. A ver, ustedes están manipulando el pueblo, Pilato lo sabe muy bien, yo también puedo manipularlo. Lo manda a azotar y ensangrentado lo asoma a la multitud. Aquí está el hombre, eche homo, aquí está el hombre. Hinegibor, aquí está el hombre. Apaleado, burlado, coronado de espinas, ensangrentado. Y he aquí que irrumpe la voz de una mujer a través de un mensajero, porque mientras los hombres juegan su partida, a ella no se le permite ni siquiera acercarse, siendo la mujer que comparte el hecho con el que parece dominar el juego, el que tiene jus gladi, Pilato. Ahora podemos acercarnos a esta voz a través de dos primeros planos: la voz de esta mujer, el contenido del mensaje, y el otro plano, el modo de transmitirlo. Aquí hay muchas mujeres y muchachitas que están descubriendo su ser mujer. Es bello ser mujer y ojalá que lo descubran sanamente, no para la morbosidad. Sus palabras son un acto de amor y esperamos que las mujeres sean siempre capaces de usar este lenguaje y no se vuelvan simples papagayos de los varones. Cuánta mujer que se dice católica pro-choice, católicas por la libre elección, feministas, es un neomachismo que están empujando, desvirtuando el ser mujer. Papagayos de los varones o mujeres metidas en el ajo del poder y que emplean un lenguaje igual que los varones. ¿Dónde está la exquisitez femenina ahí?
Esperamos que las mujeres sean siempre capaces de usar este lenguaje y no se vuelvan simples papagayos de los varones cuando está en juego su parte en el poder. Un acto de amor hace esta mujer hacia el marido. Y no se lleva de corbata a nadie, ni a su hijo, ni a su hija. La mujer de Pilato. No resuelvas nada contra ese justo, le manda a decir. Le pone en guardia y le dice que aún está a tiempo de renunciar a una partida de sangre, que va a pedir más sangre. Porque cuando un pueblo pide sangre, pide después más sangre. La violencia trae violencia. Es un acto de amor no solo hacia el marido, sino un acto de amor hacia aquel justo que quizá nos pueda hacer sospechar cómo esta acotación está de algún modo vinculada con el don del seguimiento de Jesús, si bien de un modo muy secreto. ¿Y por qué se pone esta mujer de parte del justo? Así lo llama. No resuelvas nada contra ese justo. ¿Por qué se pone de parte del justo? Porque dice, he sufrido mucho en sueños por causa de él. Volvemos a los sueños. ¿Cuál es el título por el que la mujer se legitima para defender a un ser humano? ¿Cómo llega una mujer a ponerse de su parte? He sufrido mucho. Lo repito, he sufrido mucho. Es el motivo de su participación y de su defensa, incluso más allá de las injusticias y de las razones. Nos viene a la mente el parto, título originario de este amor que no falla. Durante el parto, una mujer vive el sufrir, empezar a sentir desgarrarse sus músculos, estirarse sus huesos y hasta tronar para dar paso a aquella criatura que está pujando por nacer. Nunca tendremos palabras suficientes para bendecir a nuestras madres. Aunque haya sido por cesárea, todos hemos nacido envueltos en la sangre de nuestras madres. Durante el parto, una mujer vive el sufrir como un acto de amor hacia una vida distinta, la vida que se desprende de ella, pero que la protegerá, cueste lo que cueste, como si dijera, entre la nada y la vida yo he puesto mi cuerpo como bastión. Es mi cuerpo el que dice, no volverás atrás, no te condenaré a la nada, no quiero que mueras, no te haré desaparecer, no permitiré que te despedacen dentro de mí, que te inyecten y te saquen negro en pedazos de mi vientre, no. La expresión he sufrido mucho es por consiguiente la razón para amar, para ponerse de parte del otro. Cuánto drama en tantas mujeres campesinas, cuánto abuso de parte de médicos, que sí, tienen que hacer tantas cesáreas al año. Y ni siquiera le piden opinión a la persona. Recuerdo bien, en tiempo de doña Violeta, yo era presidente del comité de apoyo del CELAIS Estelí y me tocaba ir a revisar los hospitales, tenía esa función. Y viniendo de Managua se me ocurrió detenerme en el Hospital de la Trinidad. Entré
pasé por el quirófano, justamente en ese momento sacaban a una campesina que les trajeron el niño. No podía nacer el niño, venía atravesado, y por más que pleitearon, ya llegó tarde, el niño murió en su vientre, pues la abrieron y sacaron a la criatura. Y la mujer estaba empezando a salir del letargo de la anestesia. Y la primera pregunta que le hizo a la doctora que estaba allí atendiéndome, y fue la que la operó: doctora, ¿y me ligó? Ella le dice: sí, pero doctora, le dije que no. La mujer se puso lívida porque sabía ante quién estaba y lo que yo podía hacer. ¿Cuánto médico abusa y sin permiso de la persona hace cosas? Ahora es muy común que todo va por cesárea. Todo va por cesárea. Ay, incautos, y no saben lo que hacen. He sufrido mucho. Es por consiguiente la razón para amar, para ponerse de parte del otro. Y entienden por qué les dije: es bello ser mujer. Como la mujer, si es mujer, educa. Qué triste cuando la mujer se vuelve machista ella misma. Endurece su corazón y endurece el corazón de los hijos. Primer plano, el mensaje. Vamos al otro plano. ¿Y cómo dice todo esto esta mujer desconocida? He hurgado y buscado cómo podía haberse llamado esta mujer de Pilato, pero no hay nada, ni novela siquiera. Hay una novela, Fabiola, que habla de esto, pero no trae el nombre. Lo hace a través de un mensajero. Su sitio está tras los bastidores. No puede hacer otra cosa. No puede hacer más en defensa del justo. Es muy poco y sin embargo lo hace. La lógica femenina dice con los hechos que poco es mejor que nada. Me gusta mucho. No es mío, es de los esposos esto. Poco es mejor que nada. Yo suelo decir a mis sacerdotes cuando los veo que no entran en acción y preparan y nunca una misión evangelizadora, nunca el ir a golpear las puertas. ¿Y qué pasa con usted, hermanito? Es que estoy haciendo un estudio sociológico y antropológico y todo un montón de lógicos que me meten ahí. Le digo: hijito, muchas hojas, pocos frutos. Ya llevas 3 años y no te veo que pongas en estado de misión a tu parroquia. ¿Qué está pasando? No se olvide, hermanito, lo óptimo es enemigo de lo bueno. Por andar buscando lo óptimo, ni lo bueno me hace. Así que por favor, póngase las pilas. Si quiere, yo le mando un equipo que le ayude. Reúna unas 3, 4 personas, preparémosla para que vayan a anunciar el querigma a las casas. Yo le apoyo con otras fuerzas, no tenga pena. Pero creo yo que lo que dicen estos esposos hablando de la mujer de Pilato, la lógica femenina, qué lindo, es una mujer que lo dice. Dice con los hechos que poco es mejor que nada. Algo es algo, peor es nada, decían nuestros abuelos. Que ella no conoce la ley de los varones. ¿Cuál es la ley de los varones? En la guerra y en el amor todo se vale. ¿Qué quiere decir? Que si voy a la guerra tengo que ganarla. No voy, soy un derrotado, voy a ganarla.
igual que los líderes políticos. ¡Ya ganamos! Experiencia tal vez. Si voy a la guerra, tengo que ganarla. Es el lenguaje de los varones. No conoce la ley de los varones y adelanta su pequeña voz. Y aquí volvemos a la pequeña voz, la Bat Kol, que ya les hablé, que también Jesús oyó en el bautismo y que es de algún modo la voz con la que Pedro se dirigió a Jesús. Se adelanta su pequeña voz, aun cuando sabe que haría falta una montaña para detener la violencia. Su pequeña voz recurre a un sueño como testigo de sus razones. Un sueño es lo más importante que existe, lo menos riguroso y perentorio. Todos pueden decir, es solo un sueño, y quitarle valor a su contenido, como dice Calderón de la Barca en una de sus obras, los sueños sueños son. Un sueño es siempre desdeñable como un sinsentido, sobre todo cuando se mezclan tantas imágenes, ambientes, lugares, personas que solo en nuestra mente las unimos, pero en realidad jamás se han conocido ni se conocerán. Como me pasa a mí en ciertos sueños de gente que conocí allá en Palestina y que en la mente están aquí en Nicaragua, en el ambiente donde estoy, y hablan con la gente nicaragüense de por aquí. Sé que jamás se van a conocer, pero en mi cabeza se están conociendo y platican. Sueños desdeñables, como un sinsentido, como algo inconsistente. También hoy, después de que Freud nos desvelara su valor, podría acontecer. En pleno juego de los poderosos es de lo más impotente que existe. Un sueño. Pero aquí el medio revela plenamente el contenido del mensaje. En la complejidad de la vida no son siempre las razones coherentes y lógicas o las mejor formuladas las más válidas, no, al contrario, a veces llegan mejor al corazón del interlocutor las sugerencias balbuceadas y sumisas como un alfiler en el globo hinchado de la seguridad de los poderosos. En efecto, también Pilato responde a su mujer indirectamente con un mensaje, pero este no solo es débil, sino mezquino. ¿A qué me estoy refiriendo? Al hecho de lavarse las manos. Pilato se encuentra de lleno dentro del primer axioma de la pragmática de la comunicación. No se puede no comunicar. En efecto, su gesto dice que quiere mantenerse al margen y hacer recaer la culpa sobre los hebreos. Pero a la vez el mismo Pilato lo desmiente, porque no renuncia al poder de entregar a Jesús a quien no quiere crucificar, y lo entrega. No quiso poner la cara. Así pues, entre el clamor de estos lances del poder, esta mujer desconocida aporta solo el impotente silencio del sueño. Podía alegar presentimientos, podía alegar conocimientos mágicos, podía alegar incluso quién sabe qué contactos con misteriosos informadores a favor de Jesús. Podía haber alegado todas esas cosas, pero no hace nada de esto, porque habría sido un lance manipulador de poder. En el fondo, en ciertos aspectos, el sueño es un lenguaje de Dios que respeta la traducción que hace quien no sueña. En el fondo es solo una sugerencia, un simple susurro, como voy a explicar más adelante. En el Evangelio de Mateo hay 6 sueños, 5 en el Evangelio de la infancia, todos encaminados a salvar a Jesús, solo que este último sueño, que viene del seno de una mujer, no lo salva. La partida sobre el poder ya está muy adelantada. Sin embargo, este sueño
que viene del seno de una mujer no es inútil. Es una pequeñísima muestra de amor que nos hace decir, el clamor de la acusación nos hace decir una vez más que no está todo acabado, que por el contrario se puede seguir esperando en la resurrección. Fíjense, es como son dos mujeres en este caso, o tres, cuando están enterrando a Jesús según San Marcos. Unas mujeres están viendo de lejos en donde lo colocan. Ruedan la piedra, San se acabó. No, pero bien, mija, estas mujeres, el asunto Jesús no ha terminado. Bien de mañanita, apenas pasada la fiesta de Pascua, ellas se levantan y van con sus óleos, sus perfumes, a completar lo que no pudieron hacer en la tarde del entierro. Lo han pensado toditito y en el camino, ¿se acuerdan? No trajimos a un muchacho que nos ayude a mover la piedra. Y van de sorpresa en sorpresa, encuentran la piedra ya rodada y unos ángeles que le dicen: ¿a quién buscáis? No está aquí. Vayan y díganle a los hermanos. Se atarantaron tanto las pobrecitas, dice San Marcos, que no dijeron nada a nadie. La cuestión, Jesús no ha terminado, sigue. Así intuyo yo, aunque parezca que fracasó la mujer de Pilato en su mensaje, en medio de tanta inhumanidad y tanto clamor, no está todo acabado. Se puede seguir esperando en este profeta. Y ahora, una pequeña añadidura que hacen los esposos en forma meditativa como pareja sobre la tentativa fallida de salvar a Jesús por parte de la mujer de Pilato. En esta escena entre Pilato y la mujer tenemos delante a un Jesús inerme que no pronuncia una sola palabra, mientras que los que ostentan el poder deciden sobre su destino. Ciertamente él ha visto la trama que media entre Pilato y la mujer, por una parte, una mujer impotente como Jesús, una mujer que intenta salvarlo, oponiendo un sueño inerme a los juegos del poder. Él ha visto también, Jesús ha visto seguramente la respuesta de Pilato a la mujer. Ella le pide que no resuelva nada contra ese justo, y él, el marido, se lava las manos públicamente, como diciendo con un gesto aparentemente inequívoco que él no tiene nada que ver con aquello, que él no es responsable de esta sangre. A mí que me registren, como decimos nosotros. Parece haber escuchado una sugerencia de la mujer de no meterse en esa cuestión, que ese asunto está turbio, no te metas en ese fregado. Es más, parece casi escucharla literalmente: ya ves, mujer, he dejado que ellos eligieran, ellos, ancianos y el pueblo. ¿Qué podía hacer yo? Más yo no podía hacer. Incluso, fuera de contexto, podemos imaginar que por la noche, ya en casa y en presencia de su mujer, Pilato habrá expuesto sus intenciones, diciendo que había hecho todo lo posible por salvar a aquel justo. Dirá que ha entendido la petición de la mujer, boicoteándola así, fingiendo haber entendido. ¿Qué más podía hacer? He hecho todo lo que he podido. Te he escuchado, pues no lo viste. Sabiendo que se le pedía algo muy distinto. La mujer le estaba pidiendo
planta la cara, hombre. Renuncia al poder, renuncia a tener razón a las recriminaciones. Renuncia a la buena opinión que esta gente pueda tener de ti porque le cumpliste sus caprichos. Y Jesús está ahí. Ve y sufre. También los malentendidos, el autoprotegerse, el no escucharse, el querer tener razón, forman parte de su pasión. Él está allí inerme mientras la pareja se traiciona a sí misma, mientras la alianza conyugal, no importa si del marido o de la mujer, la alianza conyugal es tergiversada, reconducida al propio interés, a la voluntad de querer tener razón, que mata el amor. Ay, qué terrible cuando se mata el amor. Ayer nomás las noticias hablaban del llanto del hombre que fue condenado por un femicidio fallido. La intención de querer matar a la mujer, porque la mujer no quería tener relación con él, la forzó y después en castigo le metió en sus partes íntimas una pastilla de curar frijoles. Y la mujer le envenenó. Y mientras ayer mismo a la mujer le daban de alta, el hombre era condenado, llorando amargamente su error. ¿Pero de dónde viene eso? El querer siempre tener razón. Les hablé de esos tantos muchachos inocentes que por andar de zánganos, diciéndole a esta te quiero, y hasta tener relaciones con ella, y después se van con otra, que te quiero. Y en venganza los acusan de violación. O esa violencia intrafamiliar, ¿cómo va creciendo? Tanto hombre que alza la mano contra su esposa, el novio contra la novia, el muchacho contra la compañera. ¿Y ustedes creen que se llega a eso de golpe? Se va poquito a poco. Los alegatos, el tirarse las cosas a la cabeza, a la cara, el sacarse los trapos sucios. Hieran al león, el querer tener siempre la razón. Para bailar tango se requiere de dos. Con esto no justifico la sanganada. No puede ser así. No puede ser así. Pero en la raíz de todo está la violencia, la descortesía, la falta de educación, los abusos, de una parte y de la otra. No podemos olvidar que en nuestros pequeños o grandes malentendidos de pareja, Él está allí por amor, que se los carga a la espalda y quizá le hagan más daño que la misma corona de espinas, como describe Mateo 27-29, que los soldados le han puesto en la cabeza. Y Él está allí en nuestros bochinches, discusiones. Él está allí, testigo del amor y no de acusaciones, cuando en la pareja el uno o la una malinterpreta al otro o a la otra y solo quiere defenderse el uno o la una y tener razón el uno o la una. Él está allí. Aunque no lo hayamos invitado a esa fiesta del amor, porque casarme por la iglesia, ni quiera Dios. Mejor así arrejuntaditos, estamos más seguros. Y si no nos tratamos, entendemos, yo por mi lado, ella por su lado, y se acabó, sin amarres.
Donde hay un corazón humano, ahí está Él, porque Él nos ama intensamente, aunque no lo hayamos invitado, aunque no querramos que Él esté. Él es un magnífico intruso. Sin violentarnos, Él está allí. Como las puertas, como las ventanas, que son testigos de tanta ignominia y de tanta belleza en los hogares. Pero no está frío como una puerta, está amando, está amando. Él está allí, recordémoslo. Esta reflexión final en modo especial es de los esposos. Concluyo, voy aterrizando. Después de este momento de respiro que hemos conseguido gracias a una mujer y a las páginas escritas por dos esposos, podemos cerrar nuestra meditación aclarando mejor lo que significan todos estos sueños en el Evangelio de Mateo. Un jovencito que está por aquí, después de la primera vez que hablé o la segunda vez que hablé de esto, se me acercó para preguntarme sobre sus sueños. Yo no soy experto en estas cosas. No entro en la compleja cuestión de los sueños en el mundo griego. Me tocó traducir. Ya se me olvidó el nombre del famoso autor. Ay, qué dolor de cabeza para traducir a ese autor del griego al castellano, su libro Los Sueños. Y que es riquísimo todo eso. No voy a hablar de eso, ¿para qué? No entro en esta compleja cuestión de los sueños en el mundo griego, para el que, como ha subrayado uno de los grandes expertos en esos temas, Giulio Guidorizzi, si el sueño es una ficción que contiene una verdad. Y aquí acudimos a Freud para ilustrarlo mejor. El sueño es, en este contexto del mundo clásico, pero también en el mundo bíblico y judaico, como ya hemos visto, un recorrido de conocimiento alternativo a los acostumbrados procedimientos de racionalidad. También a través de los sueños puede hablar Dios. Y en la Biblia, según vemos en Job 33 del 14 al 16, cito a Job: Dios habla una vez y dos, no lo repite, en sueños, en visiones nocturnas, cuando un letargo a los hombres invade reclinados en su lecho, entonces abre él el oído del hombre y con apariciones lo estremece. Sí, también en la vida de los santos. Yo soy hijo de un hombre de sueños, San Juan Bosco, un gran soñador. Este chihuín a los 10 años tuvo su primer sueño que le marcó la vida. Se repitió a los 12, se repitió después en su juventud, y así fue descubriendo cuál era su misión, y ejerciendo su servicio a la juventud pobre y abandonada del norte de Italia, concretamente de Turín, en el Piamonte. Cómo la Virgen lo fue guiando por sueños y sueños y sueños. El hombre de los sueños. Pero no nos podemos entretener solo con los sueños del primer evangelio de Mateo. Estos, los 5 narrados en el evangelio de los orígenes, el de Mateo, y el último que estamos hablando, son 6, deben verse en su conjunto. Mirándolos bien, uno se da cuenta de que el sueño interviene en todas las situaciones para salvar a alguien. Rapidísimamente, en Mateo 1, del 20 al 24, salvar a la esposa de José, a María, la futura madre de Jesús. Según el Deuteronomio, ya María, por haber estado ya prometida en desposorio, ya estaba en parte amarrada.
Cuando, según Deuteronomio, una mujer es infiel al matrimonio, debe ser lapidada. Sabemos muy bien que en tiempos de los romanos, los judíos ya no podían aplicar ciertas leyes. Por eso hemos visto cómo acuden al ius gladi, al gobernador, para tener la autorización de matar a Jesús por blasfemo. Aunque la acusación no la ponen de blasfemia, un motivo religioso no iba a mover a un pagano. Insisto, pues, según el Deuteronomio, María tenía que haber sido lapidada, o en lo mejor de las hipótesis, María obligada a separarse del esposo, el esposo José, que de hecho José ya había decidido abandonarla en secreto. ¿Cómo podía abandonarla en secreto sin que la bomba estallara tarde o temprano? Ya hasta podía volverse las cosas contra José. Mira el sinvergüenza, la panzoneó antes de tiempo y ahora se fugó, se fue. Diríamos en buen nicaragüense. Había decidido José abandonarla en secreto. Y el sueño le dice: no temas escoger a María, a tomar a María por esposa. En Mateo 2:12, los que son salvados por un sueño son los magos, que deben así evitar volver a Jerusalén e incurrir en la ira de Herodes, por quien han sido engañados, pero al que ahora recompensan huyendo de él. En Mateo 2:16. El tercer sueño, en Mateo 2, del 13 al 14, el salvado es Jesús, que es llevado a Egipto para huir de Herodes. Y José, ni lerdo ni perezoso, apenas se despierta de madrugadita: viaje María, nos vamos. En Mateo 2:19, con el sueño que induce a José a dejar la tierra en que se han refugiado, a Egipto, Jesús debe ser salvado de Egipto. Es de Egipto de donde es llamado, en Mateo 2:15, cumpliendo así la profecía del profeta Oseas: de Egipto llamé a mi hijo. Este Israel, esclavo y liberado, Jesús, nuevo Israel. Pero José se resiste contra este último sueño y necesita otro. Gracias al último sueño de los evangelios de la infancia, en Mateo 2:22, finalmente José se convence y se va con Jesús y su madre, porque está gobernando un hijo del sanguinario Herodes, Arquelao. No se queda en Judea, se va para al norte, a la Galilea, a vivir allí. Allí se va a Galilea José, según nos dice el Evangelio. Va a Galilea, deja la tierra en que se han refugiado, y gracias pues al último sueño, se va José con Jesús y su mamá a Galilea, librándose de Egipto. En conclusión, mirando bien todas estas situaciones, el que está en peligro es siempre Jesús. En este punto es fácil decir que también el último sueño del Evangelio de Mateo, el de la mujer de Pilato, puede tener la misma función. También esta vez es Jesús el que está en peligro, y el sueño podría ser el último intento para librarlo de la muerte. Pero a diferencia de los demás sueños, este no surte efecto. La razón no está solo en la descortesía de Pilato, sino también en otras probables causas que no podemos examinar aquí. Pero la principal es quizá el hecho de que el sueño es una forma débil de revelación, como resulta claro en el Midrash Bereshit Rabbah, y lo cito: hay 3 sexagésimos, es decir, sucedáneos. El sexagésimo de la muerte es el sueño, el sexagésimo de la profecía es el sueño, y el sexagésimo del mundo por venir
es el Shabbat, el sábado. A diferencia de los sueños presentes en las distintas leyendas o literaturas mundiales, aquí no me pongo a citar otras culturas. En nuestras tradiciones nicas también existen de personajes famosos que tuvieron sus sueños. Nuestros indígenas que soñaban que venía el Balún Botán en las nubes del cielo y era todo chele, rubio, distinto color de piel de ellos, y que venía a hablarles de Quetzalcóatl, del dios, era el dios emplumado. Y los sueños de cómo es que vinieron a parar aquí los indígenas del norte de México por un sueño de un brujo que les dijo: caminen a esta tribu olmeca, váyanse hacia el sur, ahí van a encontrar un lugar lleno de agua y la tierra de los montes gemelos, quédense ahí. Ometepe, que fue el centro, de ahí se expandieron hasta la península de Nicoya. Por eso Nicoya fue parte de Nicaragua, como bien saben, chavalos, ustedes. Y la tristeza de ver esta patria cada vez más partida, pero bien, no me meto en esas cosas. Lo que quiero señalar son estos sueños que están siempre detrás en leyendas o literaturas mundiales. A diferencia, pues, de los sueños presentes en las distintas leyendas o literaturas mundiales, Dios, junto con el sueño, da también su correcta interpretación. Eso sí, Dios habla clarito, clarito. Y a Juan Bosco por eso tuvo tan acertado, y el milagro del siglo XX fue su congregación. ¿Cómo se expandió tan rápido? Porque Dios, cuando habla, no es un mudo, habla claro. Hay que saber tener oído. Da siempre la correcta interpretación, como diera al patriarca José y a Daniel la competencia para descifrarlos. José y los magos comprenden lo que deben hacer, y a pesar de la debilidad de la comunicación recibida, lo ponen en práctica. Pero la mujer de Pilato es una mujer pagana, y quizá no descifró bien el sueño, o el medio de que se sirve para comunicárselo al marido es demasiado débil. Anda, ve y dile a Pilato: no te metas en ese enredo, no decidas contra ese justo. He sufrido mucho. ¿Qué fue lo que soñó esa mujer? No se nos dice, solo que ha sufrido. En cualquier caso, a un prefecto romano que quiere conservar el poder, como ya lo hiciera antes Herodes, no le interesan demasiado los sueños. Como aquel político que en paz descanse, en tiempos de doña Violeta, que llamábamos al orden, al gobierno, ser más fiel a las expectativas del pueblo, y sacábamos las cartas pastorales. El señor nos dijo: ya nos tiene cansada la conferencia episcopal con sus cartas, son discos rayados. Y ante nuestra reacción, pues yo obligado a tener un encuentro con nosotros, y no tuvo empacho en decirnos, un hombre formado en la Iglesia Católica y en el mundo de la gente consagrada, de decirnos que eso de la religión y la fe está bueno para los curas, que la política es otra cosa. Bien,
Pilato no le interesan demasiado los sueños de Dios. Al político que ha perdido el sentido de la política y de respeto al pueblo que dice servir, no le interesan los sueños de Dios. Y se vale hasta del lenguaje religioso de un pueblo para querer manipularlo. Preguntas para la reflexión, 3 preguntitas que pretenden resumir nuestra última meditación. La primera es de tipo teológico. Bueno, en parte para gente que viene caminando. Perdónenos, muchachos, si tal vez lo que voy a decir lo sienten eso, que no es para ellos. En el fondo es para ustedes. Como me decía una persona muy sabiamente: Monseñor, aunque usted vea a los chavalos y les llama la atención y los corrige y los llama a que pongan atención, algo va a quedar. No se canse, algo va a quedar. Estoy seguro que algo está quedando. Por algo vinieron hoy ustedes aquí. Yo no sé si vino algún profesor acompañándolos. Estoy seguro que no están. La primera es de tipo teológico, en parte pues para entendidos, como los participantes en estos ejercicios espirituales para el pueblo, como llamaron allá en Estelí a estas charlas. Gente que quiere dar a conocer mejor a Jesús. Catequistas, delegados, jefes de pequeñas comunidades, gente involucradas en el proceso evangelizador de una parroquia. El misterio de la muerte de Jesús ha sido interpretado por los autores testamentarios, como hemos citado, al menos de 3 modos diversos, ligados a la fiesta de la expiación del Yom Kippur. Para Pablo, Jesús es el Caporet, sobre el que es derramada la sangre del macho expiatorio. Para la carta a los hebreos, Jesús es el sumo sacerdote que asperja no la sangre de un macho cabrío, sino su propia sangre. Para Mateo, a mi entender, la sangre de Jesús ha sido interpretada como la sangre del macho expiatorio. Mi pregunta, a ver, cuántas rivalidades en las parroquias, cuánta confrontación, que yo soy carismático, que soy catecúmeno, que soy de la legión, que soy de tal cofradía, que soy, y el otro que no sirve, y pleitos sin morderse y limarse el piso. Dios mío, pero ¿qué pasa? No me extraña aquella gente que se haya ido de nosotros, que se sentaba en esas bancas y ahora anda danzando en los barrios de ustedes, en sectas protestantes. No me extraña. A gente débil de carácter que no encontró calor en su parroquia, van a buscar ese calor a otros lados. Si usted, hermanito, que ya estaba caliente, porque no se quedó para dar calor a esa comunidad humana. Bien, a veces son pinches excusas, nada más, puras excusas. ¿Cómo afronto el modo de decir la verdad de nuestra fe? A veces nuestro pueblo habla en forma muy sencilla, pero habla muy profundo, muy profundo. Yo tantas cosas he aprendido de los campesinos que no he encontrado en los libros, porque se habla desde la experiencia de fe. Admito que existen posibilidades diferentes para expresarlas y acepto la justa y recta posición del otro, o bien me obstino en lo que pienso que es el único modo
de decir las cosas. Como a veces me he topado con grupos que no está. La misa que celebramos nosotros es la auténtica, la verdadera. Esta es la Eucaristía, la otra es la misa. Y misa llaman pues a la Eucaristía que solemos celebrar después del Vaticano II. La segunda pregunta tiene que ver con el rol de la mujer en la iglesia. ¿Qué podemos hacer para que, como sucede con la mujer de Pilato, no sean ignoradas las palabras de las mujeres? No de mujeres papagayas. No sé si me comuniqué cuando empleé esta palabra. ¿Ya? Que se colocan en una posición de fuerza y de lucha de poder. No. ¿Qué podemos hacer para que no sean ignoradas las palabras de las mujeres? Yo de mi misma secretaria, asistente como un tiempo en su momento de mi mamá, o de las niñas que ahora son adolescentes y que he tenido desde recién salidas en mis manos, desde recién salidas del vientre de la mamá. Ya una tiene 18, la otra tiene 15. Hay una tiernita ahí de 3 años. Tal vez palabras dichas en forma jocosa, pero cuántas cosas profundas dicen esas chigüinas. Hay que estar abiertos, ser humildes. También en la boca de los chavalos, en la boca de los niños está el Espíritu Santo. Y no porque yo camine más, he leído más, he vivido más, yo me las sé todas. No. Todos los días aprendemos algo nuevo, bello, cuando uno está abierto. Hartas veces, cuando oigo opiniones en nuestras reuniones de clero, a veces opiniones duras sobre posiciones de algunas damas, digo, hermanito, ¿por qué no analiza mejor lo que dice la señora? Puede ser que tenga verdad en muchas cosas, ¿por qué no analiza? No se defienda. Es que esa vieja es chismosa. Ok, puede ser chismosa. Y vieja, no se lo niego. Ya tiene arrugado hasta el cuello. Ábrase, le va a hacer bien como pastor. Escuche, despójese. La última pregunta es muy breve. ¿Cuál es mi sueño hoy? Chavalos, me encanta oír los sueños de los muchachos. Con mucha frecuencia le decimos a los chigüines: hombre, chavala dunda, pon los pies en tierra, hombre, déjate esos pajaritos en la cabeza. Ay, si se murieran los sueños de nuestros muchachos, no habría futuro. Puede ser chato, miope, pequeño, pero es un sueño. Hay que echarle fuego a eso y que abra su horizonte ese joven. ¿Cuál es mi sueño hoy? Y por lo que puedo entender, creo que fue en la tercera charla que les hablé de esto, los sueños de Dios. Qué gran soñador es nuestro amadísimo Padre, cuando trajo a la existencia el cosmos y todo lo puso a los pies del hombre, su imagen, su criatura predilecta, simbolizado todo en ese Gan, que no es un simple jardín, que es un Edén, un Gan, un jardín protegido.
clase de árboles, de todos pueden comer. Y el barro vino a hacerse divino. El Adán vino a ser un Hayot por el soplo de Dios que entró en sus narices. Con toda razón, dice la Biblia, él bajaba con gusto a platicar con su criatura predilecta por las tardes al jardín, a la hora del frescor vespertino. Hay que vivir en aquellas tierras de Palestina para entender todo eso. Bueno, también aquí en nuestra Nicaragua. Yo no sé si aquí en Somoto hay la costumbre, que he visto que se ha perdido en Managua, algunos lugares de Masaya, la veo todavía en Granada, que al atardecer la gente saca sus mecedoras a la acera y empiezan a platicar de todo y de nada, recibiendo el frescor, mientras los chihuines están allí, van y vienen, o ya no, porque se vuelven panzones y gordiflones y de tanto estar comiendo y solo viendo tele. Más ejercicio hace falta, chavalos. Ajá. ¿Cuál es el sueño de Dios para mí? Les auguro que lo descubran en estos días que nos vienen preciosos, hermosos, como anillo al dedo, para bucear en el corazón de nuestro amado Padre. Muchas gracias. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El ángel del Señor anunció a María. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. He aquí la esclava del Señor. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Y el Verbo de Dios se hizo hombre. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios. Bendita y alabada sea la hora en que nuestro Señor Jesucristo se encarnó, nació, padeció, murió y resucitó. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.